Es un honor estar aquí de nuevo con ustedes a través de esta formato virtual. Primero, quiero presentar a los panelistas, son buenos amigos de la industria de vehículos pesados, específicamente de fabricantes de autobuses. Vamos a contar con la participación de Carlos Iván Acosta Mirafuentes, de Volvo, también de Rodolfo Hernández Casanova, de Scania, y de Raúl de la Parra, de Mercedes-Benz. Entonces, la mecánica que vamos a tener en esta ocasión va a ser a través de 3 bloques, y nomás para conocimiento de todos los panelistas. A la primera pregunta o primer tema que platiquemos, pues van a ser un bloque de 7 minutos por cada uno de ustedes. Les haré algún anuncio ahí por si se pasan un poco de tiempo. El segundo va a ser de 5 minutos, el tercero de 5 minutos por cada uno de ustedes, y luego ya abriremos, dependiendo del tiempo que nos reste, para preguntas y comentarios de todos los que nos están viendo y escuchando en estos momentos. El panel, como bien comentaba Dalia, es energías sustentables en el transporte. Yo creo que es innegable que todos vamos hacia un impulso de la, digamos, sustitución de vehículos, que en México tiene una antigüedad, pues varía 10, 15, hasta 20 años algunos de los autobuses que circulan, y creo que se va hacia la tecnología más limpia cada vez. Creo que la tendencia mundial podría ir hacia vehículos eléctricos, pero lo vemos avanzado en algunos otros países. En México ya se tienen vehículos eléctricos de autobuses, en trolebuses en algunos casos, desde hace ya muchos años, pero creo que uno de los grandes temas es cuando vamos a verlos de una manera masiva. Todavía es predominante el uso de los hidrocarburos. Las tendencias del gobierno federal, bueno, están basadas en uno de los macroproyectos de tener una nueva refinería. Entonces, tal vez va a ser muy bueno escuchar la opinión de cada uno de ustedes respecto a estas tendencias de hacia dónde van las energías renovables, cuál es lo que verdaderamente se tiene en México, si se tiene el diésel del trabajo azufre ya en todas las ciudades o no, si se puede avanzar con temas de tal vez gas natural, si se puede avanzar con vehículos híbridos, si ya se está listo los concesionarios de los gobiernos para el tema de vehículos eléctricos, y encontrar un balance entre lo que es deseable, lo que es viable y lo que verdaderamente va a ser, creo yo, rentable. Creo que para tener una sustitución vehicular, los concesionarios tienen que tener rentabilidad. De lo contrario, pues vas a requerir de incentivos y apoyos de gobierno muy fuertes, que serían pocos los gobiernos estatales que vemos ahorita con los recortes presupuestarios. Bueno, entonces, ante un entorno complejo de pandemia, de reactivación económica, de distanciamiento social, pues qué mejor que escuchar a cada uno de los expertos de cada una de las marcas de Volvo, Scania y Mercedes-Benz. Entonces, si les parece, manejamos este orden. La primera pregunta sería, ¿cuál es el principal reto que se enfrenta el autotransporte actualmente, y de qué manera las energías sustentables pueden apoyar a vencer este reto? Y sugiero el orden que veíamos de primero Carlos Iván de Volvo, luego Rodolfo de Scania y luego Raúl de Mercedes-Benz, y luego los iremos invirtiendo. Adelante, Carlos. Muchas gracias por esta participación en la MTM. Estamos muy agradecidos. Es un honor volver a participar con ustedes. Pues parte de lo que nosotros vemos o visualizamos respecto a cuál es el principal reto que se enfrenta el autotransporte actualmente, que es como lo que comentas, y de qué manera las energías sustentables pueden apoyar a vencer el reto. Comenzamos con la primera pregunta, ¿de acuerdo? Consideramos nosotros que el principal reto al que se enfrenta el transportista hoy en día claramente es la parte de la contingencia, el tema sanitario por la que está pasando todo el mundo, ¿no? La adaptación a una forma de vida y por supuesto el correcto balance de la continuidad en su negocio y la clara inestabilidad que se encuentra ahorita en nuestro presente. El transportista también debería de entrar en un nuevo proceso de búsqueda de modernización de su negocio mediante el uso de energías sustentables, productos con una tecnología de electromovilidad, ya que esto podría llegar a ser un modelo de negocio inclusive más rentable que el transporte a base de combustibles fósiles. Así lo vemos nosotros, y creo que el principal
punto o clave es el transportista como empresario. Y eso sin mencionar el gran beneficio para el planeta que esto brindaría. Por parte de Volvo, nosotros hemos tenido esta iniciativa ya con 22 años en México y con una gran expectativa y experiencia en la parte de electromovilidad. Tenemos una gran cantidad de oferta para nuestros clientes, desde tecnologías sustentables y limpias, desde un Euro 6 hasta vehículos híbridos o vehículos totalmente eléctricos. Nosotros estamos preparados, vamos a tener el primer vehículo 100% eléctrico en el país a finales de este año, en un par de meses estará por acá en México, y la idea es poder empezar a trabajar con los gobiernos de diferentes entidades en México para poder integrar. Yo creo que aquí la clave es integrar el negocio, no simplemente ofrecer un producto, desde la parte financiera, desde el transportista, desde gobierno, desde el producto y todos los gadgets alrededor del producto que se pueden ofrecer como un contrato de mantenimiento, como un producto financiero a largo plazo con tasas preferenciales. Y la idea de nosotros es traer el trabajo a casa, no importar vehículos como lo pueden hacer algunas otras marcas asiáticas, por ejemplo, que traen el vehículo completo. Nosotros queremos fabricarlo en México y crear un importante porcentaje de trabajo en nuestro país, ¿no? Que es lo importante, volver a levantar el barco, volver a levantar la economía, y creo que hay proyectos interesantes de los cuales estábamos platicando previamente en el gobierno de la Ciudad de México y en diferentes entidades del país como Monterrey, como Guadalajara, en los cuales tienen un interés en hacer un cambio. También lo vemos en la Ciudad de México con la Secretaría de Movilidad. Hay grandes incentivos para hacer cambios en el transporte concesionado. Esto no lo habíamos visto anteriormente con ese empuje, con ese presupuesto. Lo vemos también en RTP, ya interesado por energías limpias. Nosotros ahorita tenemos alrededor de 500 unidades circulando con ellos, y de las cuales empezamos a trabajar ya con energías más sustentables, como es tecnología Euro 6. Y de ahí emigrar a cuestiones híbridas. Lo hicimos en 2011 con línea 4, y ahorita estamos listos con la parte de electromovilidad 100% eléctrico. Va a ser nuestra oferta. Muchas gracias, Carlos, por los comentarios. La misma pregunta en este caso sería para Rodolfo Hernández. ¿Cuál es el principal reto al que se enfrenta el autotransporte actualmente y de qué manera las energías sustentables pueden apoyar a vencer este reto? Gracias, Miguel, y gracias a la AMTM por darnos este espacio para comunicarnos las ideas que tenemos en Scania. Bueno, antes de contestar la pregunta, a mí me gustaría poner en contexto y dar algunos datos que considero muy importantes, ¿no? Y las energías sustentables, como aquí se está mencionando, la mayor importancia es que salvan vidas, ¿no? Y creo que no hay que perder el foco de eso. Son más, por supuesto que más ventajas porque salvan vidas, porque emiten menos contaminantes y por supuesto porque eventualmente pues van a salvar al planeta. Y quiero dar algunos datos. Por ejemplo, la matriz energética en México. De toda la energía que se consume, el 6% viene del carbón, lo cual es un montón, ¿no? No sería deseable, y sin embargo parece que va aumentar. El 44% viene de diésel y gasolina y el 39% a gas. O sea, es decir, una gran parte de la energía que consumimos en el país es fósil. Y dentro del transporte, lo que consume cada vehículo que está en el país, el 99.7% es gasolina y es diésel. El 0.2% es eléctrico y el 0.1% es de gas. O sea, ¿esto qué nos está diciendo? Que estamos atados aún a la energía fósil, al diésel y a la gasolina. Y hablando de las emisiones de gases de efecto invernadero, desde 1990 se han incrementado en 70%. Y si hablamos de la electricidad que se produce en el país, el 79% de la electricidad que se produce viene de fuentes móviles.
el 8% se produce por carbón, lo cual también no es deseable, el 60% de gas y el 11% diésel y gasolina. Y otro dato, según la Organización Mundial de la Salud, los contaminantes que son relativamente deseables en una ciudad son 10 microgramos de partículas por metro cúbico. En la Ciudad de México, más o menos, un dato de 2015, tenemos 23, o sea, se duplica. Si tuviéramos las partículas suspendidas que marca la norma de calidad de sus combustibles, o sea, 12 microgramos, podríamos salvar 6.600 vidas al año por complicaciones respiratorias y podríamos ahorrarnos 11,000 millones de pesos. Entonces, es un problema muy grave del que estamos hablando. Y bueno, también se ha mencionado que la energía debe ser viable, ¿no? Un requisito, creo que, de la palabra sustentable es que sea viable. Y esto tiene que ver con que haya la infraestructura, con que esté disponible el combustible y que el precio sea asequible, que pueda ser rentable para nuestros clientes. Y como ya lo comentaba Carlos, ahorita el reto fundamental es que las empresas de transportistas sobrevivan y pasen esta pandemia, que siga siendo un patrimonio para las familias. Más o menos ahorita en el ámbito urbano los empresarios han perdido 40% de la demanda, en el ámbito interurbano andará por el 60%, en el ámbito de carga no ha sido tan pesado, pero también han perdido una parte muy importante. Esto sin considerar los costos adicionales que se han generado por las sanitizaciones, ¿no? Y además, esta es una crisis que atacó justo en las vías respiratorias. Nos atacó, nos agarró con malos hábitos alimenticios y nos agarró en ciudades contaminadas. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Paradójicamente, tenemos que invertir. Tenemos que invertir en mejores unidades, tenemos que invertir en unidades que ocupen estos combustibles sustentables, pero ojo, no es solo eso, no es solo poner el vehículo y dejarlo ahí que lo conduzca. Tiene que ver con la tecnología asociada al vehículo, que cualquiera de aquí tiene una gran ingeniería, tiene que ver con la operación, con cómo se maneja ese vehículo, no nada más es ponerlo ahí, se tienen que cumplir estas tres cosas, que sea la energía renovable, la eficiencia energética y un transporte, ver cómo se está haciendo la operación. Y quiero llamar la atención también lo que mencionábamos, inclusive antes de empezar esto. No nada más por supuesto que se trata de la electrificación, por supuesto que esta es la meta, y si me apuras son las celdas de hidrógeno. Y en Scania tenemos etanol, biogás, biodiesel, un montón de opciones. Pero la cuestión es lo que es viable y lo que es posible aquí en México, lo que tenemos. Y lo que tenemos, según vimos esta matriz energética, pues tiene que ver con el diésel y tiene que ver con el gas. Entonces, yo dividiría el trabajo que tenemos que hacer ahorita, que creo que tenemos que trabajar en diésel y gas, tenemos que mejorar la calidad del diésel, pasar a diésel uva. Tenemos que usar gas porque eso, a final de cuentas, es un combustible que baja el 90% de las partículas. También en óxidos de nitrógeno hay una cantidad importante de reducción y es un combustible más barato. Entonces, ya para acabar, Miguel, enfoquémonos en lo que podemos hacer ahorita, que es diésel y gas, y empecemos a trabajar ya en el mediano plazo. Tenemos un montón que hacer en cuestiones de electrificación, tenemos que trabajar en normativas, en infraestructura, tenemos que seguir avanzando en la autonomía de los vehículos, en la capacidad de las baterías, en fin, dividiría eso. Hay que hacer chamba ahorita y también pensando en el futuro. Muchas gracias, Rodolfo. Ahora, la misma pregunta para Raúl. ¿Cuál es el principal reto al que se enfrenta el autotransporte actualmente y de qué manera las energías sustentables pueden apoyar a vencer este reto? Gracias, Miguel. Bueno, primero que nada, un agradecimiento por esta invitación, por tomar en cuenta a Mercedes-Benz en este foro.
Y bueno, entrando en materia, el principal reto que han tenido los autotransportistas de pasaje, y particularmente en las ciudades, siempre han sido los costos de operación y la inversión inicial para la renovación de flota. Pero hoy particularmente el mayor reto se ha volcado en el tema de la falta de demanda o de la disminución de los usuarios, porque eso le pega en sus ingresos, que de por sí con una tarifa controlada o una tarifa que no les permite ser rentables, pues los ha puesto en un dilema, ¿no? Nuestro enfoque, el enfoque de Mercedes-Benz que hemos tenido y que mantenemos ahora con un mayor compromiso, es ayudarles en los costos de operación. ¿Cómo lo hacemos? Ofreciendo vehículos con motores que son muy eficientes, motores que ayudan en el rendimiento de combustible y en el tema de los costos de mantenimiento. Estamos con un abanico enorme de oportunidades para los transportistas respecto a las refacciones que pueden adquirir, a los contratos de mantenimiento y a los distintos esquemas dentro de esos contratos de mantenimiento a los que pueden acceder. La realidad es que pues hemos sido favorecidos por los transportistas de pasaje desde hace 26 años que inició Mercedes-Benz en México. Ese es un compromiso y un acompañamiento que vamos a mantener. Este año ha sido un año atípico para todos, y no solo para los que fabricamos autobuses, sino para todos los usuarios y para todos como seres humanos. Entonces, ese es nuestro enfoque, el tema del apoyo en los costos, rendimiento de combustible, refacciones, y seguramente esto vendrá en las siguientes preguntas, pero es interesante ver que dentro de las energías sustentables o de las nuevas tecnologías que se ofrecen en el mercado, también creemos que debemos ir hacia una reducción de emisiones. En el tema de reducción de emisiones, sabemos que las cero emisiones locales de un vehículo hoy están en el eléctrico. También el reto es la huella de carbono, dónde se genera esa energía y cómo llega ese vehículo. Entonces, yo creo que esa es una fórmula sobre la que tenemos que trabajar, porque México no es particularmente un generador de energías limpias o sustentables, tenemos que trabajar hacia allá. Y nosotros en nuestra oferta, por supuesto que tenemos, y es parte de nuestra historia, gas natural, híbridos, hoy tenemos eléctricos. Sin embargo, en este momento estamos, por un lado, en el acompañamiento del transportista para ayudarlo a sortear esta situación, y por otro lado, pues alineados con la normativa. Sabemos que hoy es Euro 5, lo tenemos listo, llegar a Euro 6, diésel, estamos listos. Si de pronto algo se adelanta y necesitáramos tener eléctricos, pues también estaremos listos. Entonces, por ahora esa es mi participación. Muchas gracias, Raúl. Ahí fuimos, creo que muy eficientes con el uso del tiempo. Y nomás recapitulando, creo que como comentaba Carlos, que la contingencia pues es uno de los temas más relevantes ahorita, que impacta a todos los operadores, y que ya estaban pues listos con tecnologías Euro 6, con híbridos, con eléctricos, estarán listos a final de año. Y como el tema de integrar y ver al negocio de una manera integral, de no solo ver, sino entregar el vehículo, entiendo, sino desde financiamiento, tasas, y pues le apuestan a la fabricación aquí en México y generación de empleos en México. Rodolfo pues destacó de todo el tema de la energía, un panorama muy completo de dónde proviene esa energía, si se utilizan electricidad. Bueno, esa energía pues fue generada con gas, con carbón, con solar, es decir, que es importante no solo ver la parte final, sino también el origen de esta energía, porque va ligada a las emisiones, y cómo esto puede impactar, a final de cuentas, que lo importante es salvar vidas. Y Raúl, enfocado mucho en la parte de costos de operación y la renovación de la flota del transportista, que creo que es fundamental ahí,
y en este año atípico, si tú ayudas a las empresas que están reduciendo sus aforos a reducir sus costos y enfocado a rendimiento de combustible, pues va enfocado a cómo hacer más rentable al transportista para que pueda soportar esto. Creo que es un panorama muy completo de cómo vemos aquí la industria de los autobuses con la reducción y las restricciones de aforos que se tienen. Pasaría ahora a la siguiente pregunta. Si quieren ahora hacemos el orden inverso y empezamos con Raúl de la Parra para hacer parejos ahí. Y sería, Raúl, la pregunta es, para poder avanzar una sustentabilidad, ¿qué tan importante es la rentabilidad de las empresas de pasajeros? Creo que comentaste esto en la pregunta anterior, pero no sé si quieras abundar un poco más al respecto. Sí, Miguel, muchas gracias. Pues mira, definitivamente, pues el transportista, el autotransportista, pues es un empresario. Si bien tiene una concesión y está prestando un servicio al que la autoridad, ya sea federal, estatal o municipal, le da un permiso o una concesión, pues su visión es una visión empresarial, ¿no? No entra a este negocio si no va a ganar dinero. Entonces, aquí lo que tenemos que alinear pues son tanto los intereses particulares del empresario en su visión de rentabilidad, como los intereses de la autoridad en una visión de sustentabilidad y del cuidado del medio ambiente. Por ahí mis colegas ya hacían alguna mención, creo que lo platicábamos también en la reunión preparatoria, en donde estamos viendo claramente un impulso hacia la electromovilidad, en donde lo primero es un paradigma totalmente distinto, ¿no? La infraestructura y el costo de las unidades pues están fuera del modelo de negocios que actualmente tienen los transportistas. Entonces, para poder absorber esos costos, tiene que haber otros jugadores. Ahora vemos que participan quienes distribuyen o generan energía y que han creado un modelo de negocio innovador, en donde ellos, digamos, para generar la demanda y poder comercializar la energía que ellos distribuyen, pues han entrado precisamente rompiendo esquemas y dicen de pronto, oye, yo también le compro el autobús a quien lo fabrica y lo pongo en operación en un esquema que le permita tanto a la autoridad como al transportista avanzar en ese sentido. El transportista lo que buscaría es por lo menos mantener un esquema de negocios como el que hoy tiene, y la autoridad en los compromisos ambientales y en los presupuestos vemos que hay temas de salud que se pueden enfocar hacia el cuidado del medio ambiente. Porque además sabemos, y no entraré mucho en ese detalle, que dentro de las fuentes contaminantes, las fuentes móviles que consideran el autotransporte, tanto de carga como de pasaje, pues es la segunda fuente de emisiones. Tú comentabas, Miguel, al inicio que la edad promedio del autotransporte, tanto de carga como de pasaje, es muy alto. El enfoque tendría que ser y tiene que ser la renovación de la flota, no solo por la visión del empresario y la visión del negocio, sino por el cuidado del medio ambiente y el cuidado de la salud de todos nosotros, ¿no? Porque independientemente que seas un empresario del autotransporte, un proveedor que fabrica vehículos o un funcionario de gobierno que atienda temas ambientales, pues todos somos usuarios, todos somos ciudadanos, y el medio ambiente, las emisiones al medio ambiente pues nos afectan. Entonces, pienso que es eso, es un paradigma nuevo, es un esquema nuevo en donde hay nuevos jugadores, y con este fin común encontraremos formas de que el autotransportista y el transportista de concesionario de las ciudades mantenga su rentabilidad y tenga también una mayor sensibilidad hacia las nuevas tecnologías. Y no estamos hablando solo de subsidios del gobierno, sino, como lo mencioné, esquemas distintos donde hay otros jugadores y otros participantes. Muchas gracias, Raúl. Igual, en este caso, pues pasaríamos la voz a Rodolfo Hernández con la misma pregunta. Es decir, para poder avanzar una sustentabilidad, ¿qué tan importante es la rentabilidad
de las empresas de pasajeros. Adelante, Rodolfo, tienes 5 o 6 minutos para responder. Gracias, Miguel. Nada más me regreso un poquito al cierre de la pregunta anterior. Creo que tenemos que trabajar en el corto plazo ya en lo que vamos a hacer en los siguientes 7, 8, 9 años, ¿no? Entonces, creo que para hablar de la electrificación, pues ya tenemos que ponernos a trabajar, como mencionaba, en normas, tenemos que ponernos a trabajar en infraestructura, pero también voltear a otros nichos. Me parece que el biogás podría ser una gran solución para México. Y el que se ha explorado poco, y creo que podría tener un gran futuro si combinamos esta cuestión de solucionar los desechos orgánicos, pensando en tiraderos, en mercados mayoristas, y cómo podemos utilizar eso en combustibles, en transporte de pasajeros. Entonces, ahí me parece que hay una tarea que debemos no hay que perder de vista. Y bueno, la rentabilidad del negocio es fundamental. A mí me parece que quien va a ser el habilitador del cambio en la matriz energética, en el transporte y en el país, es el empresario de transporte. O sea, creo que él va a ser el habilitador. Creo que él es el que en gran medida jala y lo ha venido haciendo con mayor fuerza estos últimos años. Te pongo un ejemplo que nos ha sucedido en gas y en Scania. Al principio te estoy hablando yo de más o menos, yo creo que unos 3, 4 años, los gobiernos locales decidieron que en su localidad tal ruta iba a ser a gas, ¿no? Y entonces así se dieron los primeros casos de éxito, donde todo viene por una decisión gubernamental, ¿no? Y entonces, pero también es importante decir que también había apoyos. Y ahora eso es lo que se ha transformado y lo hemos en los últimos 2 años, es que ya los empresarios, al ver que esto funciona, o sea, al ver que, por ejemplo, el gas te puede salir más barato, entre 40 y 50% que el litro de diésel, ya los empresarios solitos ya empiezan a planteárselo y ya se empiezan a juntar, y como mencionaba Raúl, ya estos jugadores de productores y distribuidores de energía ya cada vez más están en el ámbito del transporte, y ya los transportistas se acercan a ellos y les dicen: oye, yo vivo en tal zona, ¿me puedes traer gas? ¿En cuánto me la traerías? Y entonces ya se ponen a hacer números. Me parece que eso es fundamental, y justo en estos tiempos de crisis, y insisto, paradójicamente es cuando se tienen que hacer las inversiones, no es como ahorita, pues todos estamos, todas las familias de México pues están preocupadas, y es cuando se nos ocurre, oye, pues abrimos un restaurante o vamos a vender tal cosa, pero pues si ese restaurante tienes más capacidad de clientes y costos más baratos, pues va a ser mejor. Igual en un bus, si hay una solución como en Scania o el comercial, que tengas más capacidad y los costos de operación sean más bajos, pues pues adelante. Pero también insistiría, Miguel, es importante la rentabilidad, por supuesto, y es importante hacer los números, pero no hay que perder de vista, de nuevo, el foco por lo que estamos haciendo esto. Es salvar vidas, y es el planeta. Y a veces creo que entramos en una dinámica en donde pues vamos a hacer el cambio tecnológico porque tenemos que hacer el cambio tecnológico, porque así lo marca la norma, porque así lo están haciendo en Europa, porque así lo están haciendo en Asia, y a veces no nos detenemos a pensar que lo que estamos haciendo es salvando vidas. Hay una frase que salió recientemente por el secretario general de la ONU, de Rafael Guterres, que textualmente dice: el COVID-19 no es solamente una alerta, sino un ensayo para otros problemas que afrontaremos. Y efectivamente, si llegamos a un punto tal en donde estamos contra la pared, lo que tenemos que hacer es reducir el consumo. ¿Cómo reducimos el consumo de energía? Pues quedándonos en movilidad, ¿no?
solo transportando mercancías. Entonces, ese verdaderamente es un escenario complicado. Y pues yo entiendo también, todos nosotros como sociedad no nos gustan los cambios, y qué más nos gustaría estar utilizando diésel para siempre, pero pues se acaba y nos está perjudicando mucho a la salud, ¿no? Y entonces esto también me lleva a que es muy importante el apoyo de los gobiernos, la iniciativa de los gobiernos, porque si que en esta rentabilidad que mencionas, Miguel, si solo queremos poner, si solo queremos tener como jugadores importantes a los clientes y a las armadoras, nos va a costar un montón de trabajo. O sea, no lo que ha sucedido, por ejemplo, con el gas. Cuando yo llegué a Scania hace un par de años, pues había 10 estaciones. Ahorita ya hay 50 y necesitamos un montón más, ¿no? Y debemos de tener no nada más entre la iniciativa privada, debe de haber un enfoque, debe de haber un empuje muy importante por parte de las autoridades para que esto se vuelva un círculo virtuoso en donde la inversión me resulta rentable y esa inversión genera menos contaminantes y pues y tenemos clientes más satisfechos. Y ahí le paro. Muchas gracias, Rodolfo. Ahora la misma pregunta para Carlos. Para poder avanzar a una sustentabilidad, ¿qué tan importante es la rentabilidad de las empresas de pasajeros? Adelante, Carlos, 5 o 6 minutos si tienes, por favor. No se escucha ahí, si quieres quitar el... Muchas gracias. Yo considero que ahorita es la parte medular el transportista como empresario. Nosotros trabajamos con grandes empresarios y yo creo que nosotros iniciamos desde este 2019, en 2020, perdón, con la parte financiera, ¿no? La reestructuración de todos nuestros créditos financieros con nuestros clientes empresarios que empezaron a tener caídas de operativas, pagando los mismos costos a lo mejor de combustibles fósiles, de mantenimiento, clientes exitosos con vehículos con más de alrededor de 12 a 13 años operando, con 1.300.000 kilómetros sin un mantenimiento correctivo en motor mayor como un overhaul. Esto lo tenemos tan trazado, tan medido, lo que es el ciclo de vida del producto y la productividad que el mismo autobús puede dar. Esto conectado con diversos complementos como telemática, como tecnología que nos puede ayudar a eficientar los costos. Tú con la telemática puedes con un solo clic dar autoritariamente una revisión a tu flota y decir si el rendimiento de combustible es adecuado o no, si el ralentí es adecuado, si la operación es adecuada, el frenado, la estabilidad, la carga de pasajeros. Y de esta manera tú puedes tomar decisiones inmediatas para eficientar costos operativos. Primordialmente considero que nuestros clientes estos son expertos, sin embargo, si nosotros los ayudamos con herramientas a este nivel de tecnología, ellos pueden saber con un solo clic en una pantalla o en su teléfono si los vehículos son operados eficientemente y sus costos están controlados o pueden eficientar los mismos. De nada sirve comprar un litro de gas a la mitad de precio de diésel si la actividad o la capacidad energética que pueda tener un litro de gas natural contra un litro de diésel, pues no es la misma capacidad energética, no tienes la misma capacidad de arrastre ni energía mecánica, por consiguiente, entonces tienes un mayor consumo de litros de gas natural contra un litro de diésel, hablando de tecnologías simples, que tienen bastantes años en el mercado a nivel global. Consideramos nosotros que sí, el gran paso ya no es ni siquiera a los híbridos, es directamente a los eléctricos. Y creo que nos están enseñando en el mundo grandes ciudades donde México se puede comparar por completo en una ciudad europea donde a lo mejor no tienen el mismo ritmo de operación, el mismo aforo, el mismo tema. ¿Qué sí pasa en el mundo ahora? La pandemia.
todos en todo el mundo a nivel global hay una pandemia, está el COVID-19. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Adaptar financieramente todos los créditos de nuestros clientes para poder sustentar esa rentabilidad. Si el cliente, que es el empresario y el transportista, no tiene dinero para pagar las deudas de este año, nosotros debemos apoyar. Y eso es lo que está haciendo Volvo. Es lo que está haciendo nuestra financiera, que es Volvo Financial Service, exponiendo los créditos o los contratos y estirando de alguna forma y haciendo trajes a la medida de acuerdo a las necesidades actuales de nuestros clientes. No pensar ahora a lo mejor en venderles, pensamos ahora en reestructurarlos y apoyarlos financieramente y económicamente. ¿Para qué? Para que estén sanos y saludables en cuanto este barco se levante, que lo tenemos que levantar juntos, y en paralelo ir trabajando proyectos con el gobierno de la ciudad, por ejemplo. Hay un proyecto interesante que es la línea 0, hay otro proyecto interesante que por supuesto es la línea 4. Nosotros estamos preparados para poder trabajar y participar en ambos proyectos con este tipo de tecnología. Sin embargo, en el mundo real, con los transportistas, desde transporte concesionado hasta transporte masivo, como puede ser BRT en la parte de Metrobús, o igual transporte masivo por vehículos de menor capacidad, como puede ser RTP, tratamos de brindar la mayor tecnología, el mayor apoyo en la parte de mantenimientos, de redes, nosotros tenemos una redes de mantenimiento a nivel nacional, alrededor de 42 puntos en los cuales también debemos apoyar a los transportistas. Tenemos otro efecto que aquí estamos hablando únicamente de transporte urbano en este foro. Sin embargo, vemos que también el mercado de turismo fue afectado brutalmente, ¿no? Entonces, de igual forma, tienes que tener una estrategia financiera para apoyar a nuestros clientes en la parte de rentabilidad, en la parte de sustentabilidad, ¿no? Entonces, juega un factor súper importante la rentabilidad para nuestros clientes. Nunca debemos de perder de vista que al final de ellos, para ellos simplemente es un negocio, ¿no? Pero que en la medida que se continúe avanzando con la implementación de estas nuevas energías sustentables al transportista, puede tener inclusive una mayor rentabilidad en su negocio y a la par poder modernizar y ayudar al país y al planeta, ¿no? Entonces nosotros tenemos esa visión, es apoyar el día de hoy y trabajar en paralelo para los proyectos que vienen en varias ciudades de nuestro país, en donde nosotros vemos que la solución es simplemente y electromovilidad. Nosotros llevamos ya bastantes años trabajando en esta solución, para nosotros no es algo nuevo. Tenemos alrededor de 276 autobuses 100% eléctricos circulando en Suecia, otros 50 en Noruega, pero principalmente considero que debemos apoyar a nuestros clientes, a los mexicanos, a la mano de obra mexicana. También las plantas están sufriendo por no atraer pedidos, por no atraer producción a las plantas donde fabricamos los autobuses, y vemos que hay estrategias para atraer autobuses fabricados en otros países y no ayudamos a nuestro país. Entonces, de forma que se integre la parte financiera, el transportista como empresario y el gobierno de las diferentes entidades, y nosotros como hacer una oferta integrada de todos los participantes, en medida que no se integre de esta forma, considero que nos va a costar mucho más trabajo salir adelante. Eso es nuestra opinión, y muchísimas gracias.